Muchas gracias a Dios. Aleluya. Me alegro de verles a todos y antes de compartir la palabra que tengo para esta mañana, quiero decir dos cosas. Una de las pasadas mañanas aquí pedí oración por la venida de mi hijo Daniel Andrés, que hace 11 meses que está en Argentina y había problemas para salir del país. Pero hoy he hablado con mi esposa y ya está volando de Miami a Chicago. Así que alabo a Dios por esta parte. Y la segunda cosa, yo quiero expresar mi agradecimiento a Dios por los días que yo he podido estar en medio vuestro. Ha sido un tiempo grato, maravilloso, compartiendo en muchas maneras. Hemos estado ocupados de la mañana a la noche, ministrando en muchas maneras la palabra de Dios. Y quiero decirles, yo me siento unido y identificado totalmente con lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí, como en cualquier parte de la tierra. Habiéndome Dios permitido ministrar en distintos países, zonas, Dios me ha mostrado lo grande que Dios está haciendo por todas partes. Así que hemos convenido de orar para que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios quiere encontrarnos, los ríos de Dios fluyen en una dirección y a veces por distintos afluentes nos llegamos a ese gran río de Dios que en esta hora está cubriendo toda la tierra. El río del amor de Dios, de la gracia, está trayendo una frescura nueva al mundo y antes que Cristo venga, seremos testigos de la más grande cosecha espiritual de toda la historia de la iglesia. Y para ello debemos orar juntos y trabajar en esa unidad conforme el Espíritu de Dios nos mueva. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos esta mañana para comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Hay un tema que simplemente quiero presentarlo esta mañana porque es un tema para un seminario o un retiro espiritual, pero dado que hemos estado compartiendo distintas verdades sobre una iglesia corporativa, el propósito de la iglesia y el propósito de cada miembro, cabe compartir con cada uno de vosotros una visión conforme a la Escritura de lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Hay cosas que se pueden compartir a nivel de ministerio, de pastores, de siervos de Dios, pero es menester que la iglesia palpe de cerca cosas que interesan en grande manera. Así que vamos a leer algunos versos al fin del capítulo 9 de Mateo. Hay 3 libros que Dios mediante vamos a citar esta mañana, 3 evangelios, 3 porciones adjuntas. Y una de ellas es esta, Mateo 9:35. Aleluya. Señor, te pido que la palabra alumbre nuestros corazones por la intervención del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Cuando Jesús vino a comenzar su ministerio terrenal aquí, en este mundo, no vino desprovisto de una visión, y menos pensando que Jesucristo era nada menos que Dios hecho a un hombre. El plan de Dios era perfecto, completo. Nunca Dios puso en marcha una cosa sin haber un molde o un modelo. Cuando Dios le habló a Moisés de levantar el tabernáculo, que no era otra cosa que la expresión del Hijo de Dios, dijo Dios: mira, mi siervo, que lo hagas conforme al diseño que te fue mostrado en el monte. Cuando David le encomendó a Salomón, su hijo, la edificación del templo, que sin duda era una réplica del tabernáculo, él recibió el esquema, los diseños, la arquitectura, la manera, la forma, y Salomón lo hizo exactamente como David, su padre, le encomendó. Y cuando Cristo vino a la tierra para traer una palabra de liberación para el hombre, Él era el Salvador, cierto, pero Él era apóstol a la vez. Cierto que en Cristo Jesús están todos los ministerios o toda la plenitud de Dios habitando en Él, y que Él era apóstol, sacerdote y rey, pero como apóstol, Él trajo una visión no de las necesidades inmediatas de la gente que le rodeaba, sino trajo la visión y la puesta en marcha de algo que, comenzando de Él, habría de llegar hasta lo último de la tierra. Yo ruego al Espíritu Santo esta mañana que Dios nos va a dar ojos para ver estas cosas. Es cierto que algunos de nosotros venimos con nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y quizás alguno está aquí un poco empujado a venir, vamos a escuchar la palabra de Dios, y no tiene ni la más remota idea de que le vamos a hablar de una visión y una responsabilidad para la iglesia, porque a usted lo único que le preocupa es su condición, a usted lo único que le preocupa esta mañana es su dolor, su enfermedad, su tristeza, sus penas, las cosas que le están haciendo padecer. Y Jesús está aquí para corresponder y para ministrar cada una de nuestras necesidades en particular. Y el hecho de que como siervo de Dios esté ministrando una palabra que va a traer luz sobre otros aspectos para hacer la obra del Señor, el Espíritu de Dios está aquí. Y como sucedió el domingo pasado, mientras ministraba la palabra de Dios, Dios sanó a algunas personas. Y mientras ministramos la palabra de Dios, Dios quiebra el pan y le va a sanar a usted. Esta expresión del verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No hay para Él ninguna imposibilidad, no hay para Él algo que no pueda hacer, porque Él es el Dios que todo lo puede. Aleluya. No hay para Él ninguna cosa imposible. Ese es el mensaje del domingo pasado. Así que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y Él está aquí para enseñarnos, para predicarnos y para sanarnos. Así que póngase en la lista, no solamente en la lista de espera, sino en la lista de los que creen. Y esté creyendo: yo voy a creer que Dios me va a ministrar a mí. No importa qué necesidad sea, cuántos años tenga, Él es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Él es poderoso para crear un corazón nuevo esta mañana. Porque David, orando, dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Él puede crear, porque Él es el Dios que de la nada hizo el mundo. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Él dijo: sean las estrellas en los cielos, creó el sol y la luna por su palabra. ¿Cuánto más no puede crear algo nuevo que está un poco
quebrado o distorsionado dentro de nuestras vidas. Amén, alabe al Señor y regocíjese que no está oyendo un evangelio aguachento, que no puede o que está limitado, pero que está oyendo un evangelio que todo lo puede. Todo lo puede. Aleluya. Solamente tenemos que creer. Las cosas de Dios se reciben por fe. Así que cuando Jesús recorría las ciudades, como ese apóstol que comienza la pesada tarea de llevar una palabra de liberación, de salvación, de regocijo a toda la tierra, comenzó una tarea con una visión tan gloriosa que no se ha detenido ahora. Y en esta hora, en este país, cuando el humanismo secular quiere distorsionarnos y arrancarnos el Dios que tenemos, cuando se nos habla de que el hombre desciende del mono, cuando se nos habla de que la ciencia es mayor y que creamos todas las cosas, en esta hora, en este siglo XX, tan lleno de sabiduría, todavía la única respuesta para nuestro espíritu, alma y cuerpo está en Cristo Jesús. Gloria a su santo nombre para siempre jamás. Y Él no ha dejado de recorrer la tierra. Dije días pasados que los únicos pies que Él tiene son los míos y los tuyos. Y las únicas manos que Él tiene son las mías y las tuyas. Y la única boca. Por eso Él quiere una iglesia corporativa que camine en la unción del Espíritu de Dios. No somos un club de religiosos evangélicos o pentecostales o de renovación. No somos un club del cual somos miembros con una tarjeta y porque damos una ofrenda Dios nos hace merecedores. No, somos miembros de un cuerpo militante y viviente. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! ¿Sabe? Tenemos encomendada en nuestras manos la gloriosa tarea de ser testigos poderosos de este glorioso evangelio hasta lo último de la tierra. Y Dios sabe por qué ha enclavado esta ciudad en estos límites geográficos, en esta parte del mundo. Y Dios sabe qué es lo que quiere hacer por medio nuestro. Así que, amados hermanos, vamos a decir gloria a Dios. No lo entiendo todo, pero tú me has traído con un propósito más alto que traerme un poquito de bendición a mi espíritu. Amén. Aleluya. A veces solamente pensamos que voy para abrir el grifo y tomar un vaso de agua para la necesidad del momento. Pero, amados, no venimos a Cristo para tomar un vaso de agua para aplacar la sed del momento. Pero Él tiene propósitos gloriosos para nuestras vidas. Aleluya. Al ver a cada uno de ustedes, distintas edades, distintos sexos, distintas capacidades, uno pudiera pensar, al vernos por afuera, bueno, ¿para qué puede servir fulano de tal? ¿Para qué puede servir esta persona? Aquel o aquella tienen más dotes, pero para Dios nada es imposible. Amén. Él puede tomarte a ti y transformarte en una Dalí, en un glorioso canal que va a bendecir otras vidas, para que esta escritura que hemos leído se siga cumpliendo. Recorría Jesús, vea esa actividad, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. No va a quedar un lugar, amados hermanos, que el glorioso evangelio va a llegar pese a la oposición de los hombres. Yo estuve en Finlandia años atrás y por lo que puedo leer, Dios está obrando en la China como detrás de la cortina de hierro, donde hay millones de creyentes que se están reuniendo en los sótanos, en lo oculto de los bosques, en las cuevas, en cualquier parte, pero la palabra de Dios no está presa. Y el comunismo o el ateísmo o la fuerza del mal no pueden detener este Jesús que recorre todavía todas las ciudades, naciones, continentes, predicando, enseñando y sanando. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor para siempre y jamás. Nosotros somos la continuidad de Jesús. ¿Me oyó? Nosotros somos la continuidad de Jesús. Hay algo milagroso en el cristianismo. El mismo Cristo que hace casi 2000 años obraba milagros y maravillas, Él vive hoy.
Él está aquí. Él está allí. Él late en muchos corazones. Y el mismo poder que Él tenía, puede hoy. Él dijo en Juan capítulo 14, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Él nos prometió un consolador, el Espíritu Santo. Y si nosotros podemos ser perceptivos de la voz y la guía del Espíritu Santo, las mismas obras que Cristo hizo, las haremos. Y mayores, porque Él lo dijo. Él no miente, Él dijo la verdad. Recorría Jesús enseñando, predicando y sanando. Pero eso solamente es el enlace de aquellas cosas que yo he estado hablando en estos días de una iglesia corporativa. La segunda cosa o el segundo punto que yo quisiera mostrarles es el verso 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, nos habla de la visión del Cristo eterno. Y en la visión del Cristo no solamente se incluía lo que Él podía hacer, sino lo que aquellos que le seguimos a Él podemos hacer. Y la visión que el Cristo veía es la visión que tú y yo podemos ver. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amados, que se nos pegue un poquito de esta visión esta mañana, de compasión por las almas perdidas. ¿Qué fue lo que trajo mi vida hace 37 años a rendirme en un culto cuando había un llamamiento para servir al Señor? Si no fue la visión de un mundo perdido. Cuando Dios trajo una palabra no de salvación a mi vida, pero trajo una palabra de llamamiento a su servicio. ¿Qué fue lo que ha hecho que yo deje mi hogar una y otra vez? Que cambie de países y de zonas en distintas partes para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que ha hecho que me exponga a veces con los bolsillos vacíos, faltando ciertas cosas elementales en la casa, pero que pueda ir a predicar la palabra de Dios? ¿Qué es sino el amor de una visión de un mundo que perece? Y amados hermanos, nosotros necesitamos ser levantados e inspirados por el poder del Espíritu Santo para ver la visión de un mundo que perece. La iglesia no puede trabajar en manera de prosecución o de continuidad a lo que Jesús comenzó, a menos que tenga una visión del mundo perdido. Y nosotros hoy, yo no estoy hablando a los que están afuera, pero a nosotros aquí adentro, a ti y a mí, necesitamos una visión y una compasión por las almas perdidas, y solamente esa compasión hará que un día, cuando el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones, no tendremos a menos tirarnos en el suelo y decir: Dios, aquí está mi vida. Al fin y al cabo, la única cosa eterna es que la obra que tú vas a hacer, todo se pasa, el mundo y su concupiscencia se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Oh, gloria a Dios! En medio de un país como el de Estados Unidos, donde se nos brindan todas las posibilidades para perdernos o para ir arriba, para ir bien abajo o para ser triunfadores, en medio de este país que económicamente cualquiera puja por venir a este país, el más rico de la tierra, para hacer dinero, me pareciera a mí que es tan difícil lograr que hombres y mujeres se rindan a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas que nos atraen. Cualquier joven que se planta y tenga 2 dedos de frente puede tener su propia casa y su propio auto y su propia vida y su propia voluntad y hacer lo que se le da la gana. Y estoy hablando de cristianos. Y cuesta, al parecer, encontrar hombres y mujeres dispuestos a decir: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte a ti. Yo nací en una familia donde hay ciertos comerciantes. Mi hermano mayor ha sido un exitoso comerciante
Y cuando yo di mi vida para el servicio del Señor, le estoy hablando de más de 30 años atrás, yo llegué un día a la casa y me dice mi hermano Hugo, tú eres tan capaz en los comercios, ¿por qué andas por ciudades y lugares extraños predicando una cosa que puedes predicar aquí en esta propia ciudad? Yo te planto un negocio, y él tenía el local, y te doy todas las comodidades y transporte, quédate en esta ciudad. Y dije, hermano mío, doy muchas gracias, pero Dios me ha dado la visión de un pueblo que perece más allá de nuestra frontera, y la única cosa que me preocupa a mí es hacer la bendita voluntad de Dios. Amado hermano, hermana, que la comodidad de este siglo, que las posibilidades que este Estados Unidos o este mundo de hoy nos ofrece, no me quite la visión de este Cristo glorioso. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, que siendo rico se hizo pobre, bajó del trono a la tierra para identificarse con nosotros los perdidos. Aquel que no tenía por qué hacerlo, pero por puro amor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Él me amó. Él lo hizo todo para sacarnos de una vida sucia, de una vida perdida, de una vida miserable. Y ahora Él está en mi corazón, no solamente para salvarme y decirme, Hugo, lánzate a la vida y haz lo que quieras, pero está en mí, en su espíritu y verdad, y ese espíritu me habla de lo que Él quiere que yo haga. ¿Oyó? Ese espíritu te habla a ti y te hablará a ti de lo que Él quiere que tú hagas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cuántas veces con el dolor más grande y haciendo fuerzas para no llorar, he dejado mi hogar? Hasta de tal manera que luego mi esposa se acostumbró, y yo también, y irme por una semana o 2 meses daba igual. Pero no quiere decir que como humanos no había sufrimiento, no había lazos que romper. ¿Cuántas veces dejando la economía a foja cero, dejando problemas de enfermedad o de dolor o de tristeza en la casa, tenía que salir? Pero amados hermanos, Dios me ayudó hasta aquí. Aleluya. Yo dije a mis hijos una y otra vez, tengo heridas dentro de mi ser por causa de predicar el Evangelio. He sido afrentado, avergonzado, criticado, menospreciado, burlado en muchas partes. Y con todo lo que he sufrido, digo, hijos, no hay cosa más gloriosa que predicar el Evangelio cuando Dios nos llama. ¡Aleluya! Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Amado hermano, hermana, yo soy el producto de la salvación en una ciudad donde un hombre de Dinamarca lo dejó todo y vino a predicar la palabra en mi pueblo. Y con el tiempo yo oí la palabra de Dios y yo oí el llamamiento de Dios. Alguien Dios usó para salvarte a ti. Y yo digo esto esta mañana, vamos a levantar nuestras miradas al Señor para decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos una visión. Pablo, cuando testificaba a aquel rey, le dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. El Dios que me dijo que te he puesto para luz de los gentiles, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe liberación. Pablo no fue rebelde a la visión. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando todos estaban preguntándose
¿qué será la comida? Porque Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él dijo, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega? Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones. Cuando ellos alzaron los ojos, era que la multitud del pueblo de Samaria, atraída por el testimonio de aquella mujer que había sido librada, ella los había conducido hasta Cristo, y Cristo les dijo, alzad vuestros ojos, mirad las regiones, ya están blancas para la siega. No podemos vivir sin una visión. Y cada uno de nosotros somos llamados a una tarea. Ayer compartíamos con algunos colaboradores la importancia de comprender cuál es mi lugar. Algunos tendrán que dar su vida y su tiempo 100% para que Dios nos mande donde Él quiera. Otros tendrán que quedar sosteniéndolas como columnas, respaldando en oración esas vidas que van. Y otros darán con espíritu de sacrificio, no migajas ni limona, pero darán hasta que les duela, para que sostenten y sostengan a aquellos que Dios llama para predicar la obra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellas. En este día, amados hermanos, cuando es tan difícil tener compasión, nosotros podemos cerrar el corazón y la boca y el oído e ir adelante, no importa quién caiga. Pero cuando hay compasión nos detenemos. Cuando hay compasión nos paramos en el camino. Cuando hay compasión amamos al hermano. No tenemos a menos perdonar a quien tenemos que perdonar. No tenemos a menos arreglar nuestras vidas porque hay compasión. No somos profesionales, sino somos personas humanas. Y el dolor ajeno, de alguna manera, nos llama la atención. Necesitamos compasión. O que usted pudiera decirle al Espíritu Santo esta mañana, dame compasión por los perdidos. No una compasión malinterpretada, que usted va a salir locamente, sin una visión, sino con compasión, para hacer cosas de su propio invento mental. Pero esa compasión que el Espíritu de Dios trae y lo hace a usted consagrar de tal manera que busca cómo voy a servir a Dios mejor. Segundo punto que hemos visto es la compasión. Tercer punto dice, verso 37, entonces dijo a sus discípulos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este tercer punto vemos no solamente a Jesús recorriendo, enseñando, predicando y sanando, llorando por las multitudes. Escúcheme, hermano, la visión del líder siempre pasará a sus discípulos. Y la gran pregunta es, ¿qué es la visión que nosotros tenemos? ¿Qué es la visión que Jesús tenía? La visión no queda oculta, encerrada o enclaustrada en la mente del líder. La visión es compartida con esos pequeños, ¿ve? Por eso es importante que yo comparta esta palabra que Dios puso hace días en mi corazón para compartirla hoy con ustedes. Él dijo a la verdad, le dijo a los discípulos, no le dijo a la gente del mundo, sino a los discípulos. A la verdad la mies, o sea, la cosecha. ¿Ve? Está hablando de multitudes, no está hablando de trigo, ni de sorgo, ni de algodón. Está hablando de las multitudes extraviadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y él dice a ellos, la mies es tanta, la cosecha es tan grande, me abruma la tarea, pareciera que es algo imposible de realizar, que solamente de pensarlo nos desanima. Y él le dijo a los discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escúcheme, amados hermanos, cuando una iglesia va a ser partícipe de una visión, tiene que comenzar orando.
¿Sabe que cuando usted ora por una persona, usted se identifica con la necesidad de esa persona? ¿Sabe que cuando usted ora por un mundo perdido, usted se identifica con Dios hacia el mundo perdido? ¿Sabe que cuando usted ora, usted es parte de la respuesta de la oración? Señor, si pudiera hablar de ese tema solamente. Cuando Isaías se encontró con el Señor en el capítulo 6 de Isaías, cuando aquellas tenazas tomadas del altar, un tipo de la cruz, limpió los labios inmundos del profeta, y cuando el profeta oyó una voz que dijo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Aquel profeta que confesó que era inmundo y habitaba en medio de pueblo que tiene labios inmundos, le dijo al Señor: he aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya, aleluya. Amados hermanos, cuando nosotros estamos orando por almas perdidas, algo nos mueve y nos dice: tú eres parte de la respuesta. Me acuerdo en aquella mañana de oración hace muchos años, en una iglesia en este país, donde se predicaba acerca de una ofrenda misionera. Los diáconos o ayudantes, sugieres, pasaban por las bancas tomando la ofrenda, y una niña con muletas dijo: baje la canasta más y más, hasta que la canasta fue puesta en el suelo y ella se subió arriba con sus muletas. No tengo nada que dar, pero me doy yo con mis muletas para Dios. No tenía un centavo, y un rico se levantó en la congregación y dijo: yo doy tanto dinero por esas muletas. Y otro dijo otra suma, y de repente aquella ofrenda de la niña levantó una de las más grandes ofrendas misioneras que se habían levantado en aquella iglesia por una niña que fue parte de lo que pidió. Amados, si usted es parte de la oración que pide: oh Dios, no vamos a hablar de África ni de Asia, pero vamos a hablar de México. Amados, la hora está llegando para una revolución espiritual que va a cambiar a México patas para arriba. Que va a venir Cristo a adueñarse de esa tremenda nación, la más grande en número del pueblo de habla hispana. Pero de esa obra dependerá quizás una parte tuya. Oh Dios, tú tienes algo para mí. Quizás a usted le da un sentimiento de peligro esta mañana lo que yo estoy diciendo. Y quizás a usted le daría como la tentación de salir corriendo de este lugar. Yo no quiero oír esa palabra. Si usted quiere salir corriendo, Dios le bendiga. Yo no le estoy echando, pero no se sienta mal. Pero donde quiera que usted vaya, la voz de Dios va a venir a usted. Y si Dios tiene un plan para su vida, Dios no lo va a dejar. Dios es el sabueso eterno del cielo. Y donde quiera que vamos, Él nos persigue. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la Escritura. Amados hermanos, pensemos mientras oramos. Dios tiene que levantar una iglesia misionera en sus cabales en esta zona de este país. Oh, y estas palabras que he estado compartiendo en estos días, amados hermanos, no las eche en saco roto. Póngalas bien dentro de su corazón, compártala con otros cristianos. Vendrán días cuando Dios nos va a juntar para encuentros gloriosos, seminarios de enseñanza, donde la visión va a ser proclamada. Veremos días donde vamos a apartar para la obra del Señor, que van a salir parejas tras parejas tras parejas de obreros para hacer la obra en distintas ciudades. ¡Viene el día! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando muchos van a sacrificar su vida, sus comodidades, sus lujos, sus sueldos, sus empleos, todo, y lo van a poner como parte de la respuesta de oración de sus propias vidas. Cuando yo salí a servir al Señor hace 30 años en la visión patagónica en el sur argentino,
fue con un grupo de jóvenes, una maestra. Ella había dejado todo para servir al Señor. Era una muchacha de su casa, nunca había pasado penurias, pero salió enviada por el Espíritu Santo. Mi hermana carnal era la compañera de ella. Y un día en un pueblito, allí en el sur patagónico argentino, alguien les echó de la casa porque el hombre de la casa que les había recibido era un borracho. Estas hermanas misioneras no tenían para ir al hotel. Confiaban en la provisión de una casa abierta, pero el hombre borracho las echó de la casa. Salieron de la casa y fueron junto al río a buscar una cama entre los juncos del río para dormir en la noche. Y cuando volvieron a buscar la ropa a la casa, no habiendo comido en todo el día, aquella maestra dijo a mi hermana: ¿sabes, Olinda, qué ganas de comer pollo al horno tengo? Olinda le reprendió diciendo: por favor, Catalina, mira en la condición que estamos y tú hablas de comer pollo al horno. Pero cuando estaban cerca de la casa, salió la mujer, la hermana de aquella casa, corriendo y llorando. Dijo: hermanas, por fin vinieron. Mi esposo se ha arrepentido y me dijo que les buscara, pero no las hemos encontrado en ninguna parte. Las he estado esperando y he hecho un pollo al horno para esperarlas. Aleluya. Yo pudiera compartir con usted docenas y docenas de experiencias como esta. Ya serán posibles, quizás en algún seminario que vamos a tener de discípulos, porque en esta parte del mundo vamos a tener seminarios de preparación de discípulos. Lo confieso, hermano Daniel. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Cuando nosotros somos parte de la respuesta de nuestras oraciones, no importa de dónde o de qué escritorio o fábrica o casa salimos, pero Dios nos prepara. Y aquellas muchachas, como tantas otras, han hecho obras que avergonzaría a cualquier varón. Amados, la continuidad de la visión del apóstol maestro que recorría ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando, viendo la visión de multitudes perdidas, trajo a los discípulos la visión de la continuidad. Cuando él dijo: orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, me parece que en el trasfondo él quería decirles: queridos discípulos míos, yo soy limitado como hombre en cuanto a tiempo de vivir sobre la tierra, pero ustedes son mi continuidad. Y ahora quizás no entienden todo lo que les voy a decir, están asombrados por los milagros que ven hechos por mis manos, se asombran de los resultados y el hambre de la gente. Pero un día la carga y la visión, el trabajo estará en vuestras manos. Y Dios sabe cómo hacernos tomar parte en la visión. Y sabe que mientras que hablo de esta manera, usted está siendo impactado por estas palabras. Que no es lo que yo solamente puedo hacer como siervo de Dios, sino es lo que yo puedo plantar dentro de su corazón para que usted haga. Me acuerdo en la obra madre allí en Argentina, la esposa del líder que ya se fue con el Señor. Ella dijo una vez: nunca puedo formar el coro completo, porque cada año en la convención la mitad del coro se me va a predicar el Evangelio y tengo que volver a tomar vidas nuevas. ¡Oh, gloria a Dios! Que se rompan los coros. ¡Aleluya! Pero que el pueblo responda y salga a predicar este evangelio glorioso. ¡Aleluya! Yo sé que estoy hablando como medio chiflado. Y usted dice: ¿y este loco que ha venido aquí qué? ¿Qué? ¡Aleluya! Yo soy loco para Cristo. ¿Usted para quién es loco? ¡Aleluya!
Aleluya, un aplauso para el Señor Jesús. Oh, gloria a Dios, para siempre y jamás. Aleluya. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí llego al punto que quería llegar. ¿Cómo preparar obreros? Y yo creo que yo sentí esta mañana como una batalla mientras oraba. ¿Cómo voy a compartir esta palabra con un pueblo nuevo? Quizás algunos nunca han oído lo que voy a decir, pero Dios me dijo, ten paz, siembra la palabra, porque es necesario que el pueblo apoye al pastor y oren con él por esta visión. Y cuando voy a decir las palabras que voy a decir, lo hago rogando al Espíritu Santo que le haga a usted tan claro en esta palabra que desde hoy usted no va a poder menos que orar, que Dios comience a mover para que discípulos sean levantados en esta congregación. Vamos a ir ahora a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a leer 2 versos o 3 allí. En los distintos evangelios las cosas son puestas unos de una manera y otros de otra, pero vamos a tratar de encontrar una armonía entre los 4 evangelistas, si es que podemos ver todo de esta visión de Jesús. Desde el verso 7 en adelante vemos a las multitudes yendo tras Jesús, de distintas ciudades, de distintas zonas, viniendo, y 2 o 3 veces repite la palabra multitudes, postrándose para ser ayudado. Entonces dice el verso 13, 14 y 15, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y da la lista de esos 12 especiales. Déjeme decir lo siguiente. Jesús, desde que comenzó a predicar el Evangelio, usted lo puede leer en Mateo al principio, lo puede leer en Marcos en el primer capítulo, y lo puede leer en Lucas capítulos 5 y 6, y lo puede leer en Juan capítulo 6, capítulo 2, capítulo 1. Desde que Jesús comenzó a predicar el Evangelio, y no lo predicó a la manera nuestra, como estamos acostumbrados hoy, no alquiló un local grande, sino él fue de casa en casa, a las ciudades, junto al mar, en las montañas, en cualquier parte. Pero desde que comenzó, él empezó a llamar discípulos. Dice que pasando junto al mar de Galilea, Marcos nos relata eso, vio a los pescadores que unos lavaban sus redes, otros las remendaban. Y pasando junto a ellos, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sabe, hermano, cómo reaccionaría usted si alguien pasa a su lado y le dice, venid en pos de mí? Sé un discípulo mío porque te voy a preparar para pescar hombres. Claro, de la manera que nosotros vemos las cosas tan independientes, que algunos no le obedecemos ni al padre, ni a la madre, ni al esposo, ni a nadie, menos a Dios. Lo queremos a Dios de sirviente. Dios dame, Dios haz esto, cuídame aquello, ve adelante mío, cuídame atrás, para eso sí le queremos. Pero para que Él me mande, oh no, Dios, no te tomes las cosas tan afuera, en el nombre de Jesús. No seremos felices
hasta que usted y yo hagamos lo que Dios quiere. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Así es. Dios limpia nuestros oídos. Entonces Él pasó junto al mar y esta palabra, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pasó junto al banco donde Leví estaba cobrando impuestos. Era medio parecido a estos que están en la frontera, que hay que darle la mordida en todo, ¿eh? Que me perdone alguno, pero estoy diciendo no cosas imaginables. Y esto sucede en muchas fronteras de diversos países del mundo. ¿Usted sabe lo que es llamar a un logrero para predicar el Evangelio? ¿Esa gente para predicar el Evangelio? No. Y yo me pregunto, ¿esa gente para predicar el Evangelio? ¿Estos argentinos para predicar el Evangelio? Dios podía haber ido a otra parte, no a Argentina. Dios sabe dónde ir a buscar gente para predicar el Evangelio. ¡Aleluya! Y Él fue junto al mar a buscar pescadores. ¿Por qué no fue a los grandes religiosos de su día? No, los religiosos tienen la cabeza tan grande y el corazón tan pequeño. Qué terrible eso, ¿verdad? Pero Él fue a hombres con un corazón abierto. Y de entrada dice, dejando las redes y a su Padre. Lo puede leer en Marcos capítulo 1. Dejando las redes, el barco y al Padre, siguieron a Jesús. Cada uno, parece que en la palabra no había un capricho, ni había una tentativa, pero la palabra prendía los corazones de aquellas personas. Y escúcheme, vienen días cuando el Espíritu Santo se va a mover de tal manera que Dios va a ser testigo de decisiones que van a ser hechas aquí, en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones en esta mañana. Y usted va a poder oír ese cassette y regalárselo a otros, para que lo escuchen, porque esta palabra trae vida y a la vuelta del tiempo, tras esta palabra habrá muchas vidas rendidas para servir al Señor. Venid en pos de mí. Y usted va a ver que Jesús tomó discípulos. Fue tomando discípulos. ¿Sabe que la palabra discípulo es diferente que creyente? ¿Sabe que el diablo cree y tiembla? Así dice Santiago. ¿Sabe que muchos creyentes ni tiemblan siquiera? Dijo un anciano predicador, cuando estaba en la escuela bíblica, algunos dicen, Señor, yo soy polvo en tu presencia, pero Dios viene y sopla, y queda ahí, dijo él, tú no eres polvo, tú eres piedra. Aleluya, qué lindas palabras decimos con los labios, ¿verdad? Pero Dios quiere conquistar nuestros corazones. Por tanto, un creyente no es lo mismo que un discípulo. Cuando usted dice yo soy creyente, eso se presta a que usted es... ¿Saben lo que es sancochado? Que no está ni crudo ni cocido. Que es y no es. Que no es frío ni caliente, sino que es tibio. Y Dios, los discípulos no pueden ser creyentes. Porque los creyentes muchas veces son sancochados, pero un discípulo es uno que sigue a su maestro a rajatabla, como dicen los españoles. Aleluya, un discípulo es un alumno, es un seguidor, y un alumno no le enseña al maestro. Aprende de su maestro. Y nosotros vemos en la Escritura que muchas veces los discípulos quisieron enseñarle a Jesús. Despide a la gente, Señor, porque es tarde. No hay que comer. Y Jesús a la inversa dice, no, darle de comer a ustedes. ¿Nosotros? ¿De dónde? Pero Él tiene la respuesta. Él no está para ser el mandadero nuestro. Él está para mandarnos a nosotros. Pero sabe que solamente puede mandarnos cuando nosotros tenemos un encuentro con Él.
Había algo en ese nazareno, había algo en ese apóstol, en ese maestro, había algo en ese profeta que cuando hablaba no nos enganchaba con un anzuelo ni con una cadena. Había un lazo de amor que íbamos por él a cualquier parte de la tierra. Entonces él llamó discípulos y él formó un grupo de discípulos. Escúcheme, la tarea de un pastor, la tarea que hemos practicado cuando Dios trajo esta visión, cuando yo era estudiante de la escuela bíblica y salí de la escuela bíblica, Dios tuvo que cambiar todo lo que aprendí en la escuela bíblica, o casi todo, porque yo aprendí ciertas estructuras. Pero cuando una crisis en mi vida me trajo a buscar a Dios de todo corazón, yo dije, Dios, dejaré los libros, y los dejé por 12 años, no leí otro libro más que la Biblia. Y Dios comenzó a darme una visión conforme a la Escritura. Y en esa visión Dios nos hizo conscientes que para hacer la obra del Señor necesitamos obreros. Y la primera gran pregunta que surgió dentro de nuestros corazones es, ¿cómo se preparan los obreros? La escuela bíblica era lo común. Hay una cierta cantidad de 2, 3, 5, 10 jóvenes buenos en la iglesia y viene el instituto bíblico, se los lleva a todos. Y muchas veces terminan los 3 años o 2 años o 4 años de escuela bíblica y aquellos estudiantes ni la mitad salen a servir al Señor. Dios nos habló cómo preparar obreros. Y la única cosa que hicimos en esta hora tan gloriosa de restauración que ha comenzado mucho tiempo y que nos va llevando hasta la restauración completa de todas las cosas, Dios nos mostró que la manera de preparar discípulos de Jesús y de la iglesia primitiva era a través del discipulado. ¿Ve? Estoy diciendo cosas cortando derecho y simplemente estamos viendo cositas a los costados del camino, pero estas cosas pueden ser vistas exhaustivamente solamente en un seminario para discípulos. Dios nos mostró esta verdad de discípulos alrededor del pastor y empezamos dejándolo todo, pero después comenzamos a invitar en oración, predicando esta palabra de visión, empezamos a llamar discípulos. Y después de muchos años, algunos pastores en Argentina tienen hasta 40 discípulos alrededor de él, viviendo en su casa, jóvenes, matrimonios. Se preparan alrededor del pastor en una iglesia ardiente que predica y cree toda la verdad y está al mover de Dios. Van cooperando con el pastor y después de un tiempo el Espíritu Santo marca el camino para él y salen obreros que han vivido la experiencia de una iglesia en marcha. No personas que han estudiado y lo saben todo, sino hombres y mujeres que han visto la experiencia de una iglesia en marcha, no que han oído, han visto y han sido parte, colaboradores de esa iglesia en marcha. Y amados hermanos, en el año 1954-55, para ser más específico, en el año 56, tuvimos la primera encuentro en una sala de una casa. No alcanzábamos a ser 30 personas, pero los años han pasado y en la última convención que estuve, había cientos de pastores, cientos de iglesias en el país. Hay de 5 a 7.000 jóvenes solamente en esta agrupación que fundamos, dispuestos para ser preparados para servir al Señor en todo el país. Amados, las cosas han cambiado. La visión está tomando toda Argentina, ha pasado a otros países. Y no hablamos de todos los otros grupos, pero de esta visión que Dios confió y encomendó en nuestras manos. La preparación de discípulos es el plan de Dios. Vamos a ir a Lucas 6. Lucas 6. Y quizá vamos a volver a Marcos. Me quedan unos minutos todavía. En Lucas 6 casi es el mismo relato de Marcos. Si usted lee ese pasaje, dice el verso 12, en aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús era el apóstol.
Escúcheme, Jesús era el líder. Dice, Jesús pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escuche bien, llamó a los discípulos, porque él ya tenía una multitud de discípulos. Y escogió a 12 de ellos. ¿Ve? Él tenía una multitud de discípulos y cuando él vio la visión, porque si usted lee el capítulo 10 de Mateo, donde estábamos leyendo al fin del capítulo 9, va a ver los 12 siendo enviados. Cuando él les hizo partícipe de la visión para que oraran, él fue a orar una noche entera. En el tiempo de Dios apartó 12. Más tarde en Lucas 10 vemos que él envió otros 70. Pero él tenía discípulos. Pero estos 12, él los apartó para estar con él. Ahora, antes de pasar otra vez a Marcos, que hay una palabra clave allí, quiero que mire conmigo el verso 17. Mencionan los versos 14 y 15 el nombre de los 12 apóstoles escogidos. Dice el verso 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Mire, usted ve allí a Jesús, el líder apóstol, en el centro de la visión, rodeado por 12 apóstoles escogidos que están como colaboradores inmediatos, y rodeado Jesús y sus apóstoles con todo el grupo de discípulos. Pero mire lo que dice, y de una gran multitud de gente. Ahí estaba el gentío más lejos, los discípulos más cerca, los discípulos colaboradores inmediatos más cerca, y Jesús el centro de esta visión. ¡Oh Dios, abre nuestros ojos para ver esta gloriosa visión y orar a Dios para que Dios prepare el camino, los medios, para que este cauce de esta visión llegue a ser una realidad aquí? En este país donde hay iglesias grandes, donde hay la visión de una iglesia numerosa que tenga un presupuesto capaz de alcanzar cosas maravillosas, la obra no marcha en la medida que tuviera que marchar, porque Dios quiere una iglesia corporativa donde cada miembro encuentra su lugar. Yo le voy a repetir, usted tiene que encontrar su lugar en el cuerpo. Y el lugar que Dios tiene para usted en el cuerpo no es el que usted quiere, no es el que yo quiero, sino el que Dios quiere. El lugar no es solamente en el cuerpo local, pero el lugar es geográficamente donde Él me quiere. Señor amado, estamos temblando, ¿verdad? Aunque hace calor, pero estamos temblando de miedo. Aleluya, agárrese al banco nomás y diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a volver a Marcos, porque la hora se nos va. Marcos 3. Allí hay una palabra clave que quiero traerla. Dice el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La palabra que quiero mencionar es estableció. Jesús pasó la noche orando a Dios, había compartido la visión de las multitudes perdidas, les había hecho ser partícipes de la oración. Pero cuando él terminó de orar aquella mañana y llamó a los discípulos para escoger 12 de ellos, dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. Así que aquí vemos una cosa, hay discípulos que no necesariamente tienen que estar rodeando al líder a todo tiempo, que pueden ser discípulos viviendo su vida con su familia, con su trabajo, pero siendo discípulos, listos a seguir al maestro donde él le mande, porque de repente el mover del Espíritu echará mano y agarrará a otros 70, o otros 10, o los que sea, para encomendarles la tarea que él quiere. Dice, estableció a 12. O sea, las cosas no se hacen por intuición propia.
Esto es una palabra para nosotros, los siervos de Dios. Las cosas no se hacen por el plan que mi mente ha delineado, sino las cosas se hacen por la visión que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo no solamente nos da la visión, sino nos da el tiempo de esa visión. No es cuestión de salir corriendo para hacer algo. Tenemos que mejor ir lento, pero firme. El buey es lento, pero es firme. Y Dios quiere dar a su iglesia el espíritu de buey, que no cede, que va adelante. Estableció 12 para que estuviesen con Él, y escuche bien, y para enviarlos a predicar. Por eso Él los envió con facultad de echar fuera demonios, sanar a los enfermos, salir de 2 en 2 para entrar en una casa o ciudad, y les dio directivas específicas. Y ellos volvieron con gozo, diciendo: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es cuando dijo Jesús: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Cuando los discípulos, en obediencia al Señor, salen de Él para volver a Él, hay la autoridad en nuestras manos, que es la autoridad de Él. Y si usted quiere ser un discípulo con autoridad, tiene que empezar a ser discípulo. No tener autoridad primero, porque la autoridad debe tener un respaldo de una cabeza a la cual usted se sujeta, para que usted no quede expuesto a la acción de los demonios que pueden perjudicar su vida. Yo estoy diciendo muchas cosas aquí que yo sé que a un montón le pasa volando por sobre la cabeza, pero que a algunos Dios les está ministrando esta palabra aquí. Estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y en ese establecimiento, escúcheme, Jesús se volcó a estas vidas. Voy a decir rápidamente: Jesús por 3 años y medio se metió dentro de ellos. El líder con la visión se metió dentro de ellos. Y cuando Jesús subió a la cruz y bajó al infierno y resucitó de los muertos y envió el Espíritu Santo y llegamos a Hechos 2, ahí están los 12 comandando la primera iglesia de 3.000 miembros. ¿Y qué hicieron esos 12? Hicieron la misma visión. ¿Qué hizo Pablo en aquella escritura que fue el comienzo de partida para estos pensamientos que he traído? Dice que en 2 años toda Asia escuchó la palabra de Dios con un grupo de 12 hombres. ¿Qué hizo Pablo? Hizo discípulos. ¿Qué nos mandó Jesús en la comisión final? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Deje que cosas que usted no ha entendido ahora las podrá entender con el correr de los días. Ayer hicimos un pacto de oración que un grupo de esta iglesia ha comenzado. Y yo insto a otros a unirse a ese grupo de oración, orando para que cada uno de nosotros pueda estar donde Dios quiere. Que Dios mueva y traiga ese ministerio corporativo para que haya una visión completa de lo que tenemos que hacer. Pero como una palabra final digo esto: amados hermanos, preparémonos para la hora que viene. Busquemos al Señor. Este comienzo va a traer un progreso. Vamos a creer y mirar a Dios, que Él va a respaldarnos y guiarnos en todas las cosas. Y vamos a ponernos del lado de los discípulos. Yo quiero estar totalmente entregado a Dios. Y tú no serás feliz hasta que tú no estás totalmente entregado a Dios. Vamos a ponernos de pie todos. Aleluya. Yo quiero orar a Dios. Solamente voy a hacer una oración. Yo creo más en el poder del Espíritu Santo, que confirmará la palabra hablada, que simplemente una oración más particular. Y yo quiero orar contigo y pedirle juntos al Señor:
Señor, esto es más serio de lo que yo pensaba. Estamos delante de una hora tan maravillosa que viene. Queremos ver cambiada esta comarca, cambiado a México. Queremos ver que Dios responde en Centroamérica y echa mano para sacar ese espíritu de incredulidad que está queriendo tomar nuestros países, que enciende el fuego en esta América entera, de norte a sur, y toma un pueblo para su honra y gloria, pero que dentro de ese pueblo estás tú y yo. Inclina tu cabeza. Dile: Señor, aquí estoy. No lo entiendo todo, pero siento como que algo viene a mí y que esta palabra es como una corriente que trae vida nueva a mi espíritu. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes y aquellos a los cuales esta palabra va a alcanzarles donde estén. Que el poder del Espíritu Santo traiga, Señor, a cada uno a una consagración constante y completa a ti. Toma cada muchacho y cada muchacha, cada matrimonio, cada familia, cada hombre de negocio, cada industrial, cada profesional, cada ama de casa. Tómanos en tus manos. Oro por tu siervo que está al frente con su esposa. Que el poder del Espíritu Santo venga sobre él de día y de noche para encauzar cada uno de los pasos que él va a tomar. Venga con una revelación clara. Trae un espíritu tierno y abierto, sensitivo a tu palabra, para que mi hermano, tu siervo, comprenda tu plan. Tú que has permitido como comenzar de nuevo, permite también que la visión sea encauzada a la manera que tu Espíritu Santo quiere. Padre, tú estás aquí y te adoramos. Levante sus manos y adore al Señor. Diga: Señor, yo te adoro a ti. Dígaselo: yo me rindo a ti. Me pongo en tus manos para lo que tú quieras. Y así, rendido, pido que el Espíritu Santo venga a ti y te ministre. Ministre tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Y que Él te conceda en este instante la petición de tu corazón. Yo vengo en contra de toda tiniebla que te ata y en el nombre de Jesús te desato. Sé libre. Te desato de las tinieblas y te ato a la luz del amor de Dios. Gloria a ti.